Por amor y consideración a las personas que nos visitan, quisiéramos tomar unos pocos minutos en esta mañana para ubicarnos y para ubicarlos donde nos encontramos nosotros en este momento. Desde hace varios meses hemos venido estudiando el Sermón del Monte, el más extenso y el más famoso discurso del Señor que aparece en los Evangelios. En este sermón, nuestro Señor Jesucristo expone la naturaleza esencial del reino que Él vino a ofrecer, el reino que Él vino a establecer, así como también las características de aquellos que han de formar parte de ese reino. Y a partir del versículo 17 del capítulo 5 de Mateo, el Señor introduce una nueva sección dentro de su bosquejo del sermón. Dado que su auditorio estaba formado mayormente por judíos, era lógico suponer que esta gente debía tener ciertos cuestionamientos con respecto a lo que Cristo enseñaba. La predicación de nuestro Señor Jesucristo era completamente diferente, totalmente distinta a la que estos hombres estaban acostumbrados a escuchar por los escribas y fariseos. Por lo tanto, era lógico suponer que algunos de ellos estaban preguntándose, ¿qué relación tiene este hombre con las escrituras del Antiguo Testamento? A lo que Cristo responde en el versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. En otras palabras, mis enseñanzas están en perfecto y total acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo les hace saber que sus enseñanzas estaban en total desacuerdo con la de los escribas y fariseos. Versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y recalco aquí, hermanos, algo que dijimos hace unos domingos atrás. Debemos tomar muy en cuenta esta forma de enseñar de nuestro bendito Señor Jesucristo, porque Él es indudablemente el más grande de los maestros que ha habido en el mundo. Y nuestro Señor no se circunscribía únicamente a enseñar positivamente, sino también en una manera negativa. Esto es lo que yo predico, esto es lo que yo no predico. Y en esta época tan ecuménica, donde se nos dice que debemos estar de acuerdo con todo, que debemos quitar, echar a un lado, eliminar todo aquello que nos separa y predicar únicamente aquello que nos une, debemos tomar en cuenta que Cristo rechazó de plano ese tipo de predicación. Cristo está diciendo, mis enseñanzas están en perfecto acuerdo con el Antiguo Testamento, pero aclaro que estoy en total desacuerdo con los escribas y fariseos. A partir del versículo 21 y hasta el final del capítulo 5, y podríamos decir en cierto modo hasta el final del sermón, el Señor va a ilustrar o a ejemplificar esta declaración. En el resto del capítulo 5 tenemos 6 ejemplos que ilustran la manera correcta en que nosotros debemos interpretar las escrituras del Antiguo Testamento, en contraposición a la forma acomodaticia en que la interpretaban los escribas y fariseos. La semana pasada comenzamos a estudiar el primero de estos 6 ejemplos, en el cual el Señor trata precisamente con el 6º mandamiento, no matarás. Vamos a leer los versículos 21 al 26. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Este pasaje posee 2 divisiones que surgen naturalmente del texto. En el versículo 21 nosotros tenemos la interpretación de los maestros de Israel
y que los escribas y fariseos seguían al pie de la letra del sexto mandamiento. Los escribas y fariseos, siguiendo la interpretación rabínica tradicional, reducían el alcance del mandamiento al homicidio literal. El sexto mandamiento dice sencillamente, no matarás. Pero entonces los escribas y los fariseos conectaban estas palabras del Decálogo con otra porción de la ley mosaica en que se prescribía que los acusados de homicidio debían ser llevados a juicio y que si eran encontrados culpables se debía aplicar contra ellos la pena capital. No matarás, eso era lo que decía el Decálogo. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ya eso no era parte del Decálogo, aunque repito, eso sí era parte de la ley de Moisés. En realidad esta declaración era verdadera, pero no era toda la verdad del asunto. Y visto de ese modo, como lo hacían los escribas y fariseos, el sexto mandamiento no tiene nada que ver con los sentimientos internos del corazón. No tiene nada que ver con las palabras hirientes, denigrantes o con cualquier otro tipo de maltrato. Mientras no pongamos un dedo encima de otra persona para quitarle la vida, podemos estar tranquilos. Luego en los versículos 22 al 26, el Señor corrige esa visión defectuosa de la ley. ¿Cuál es el verdadero alcance del sexto mandamiento? Como vimos el domingo pasado y hace unos domingos atrás, el propósito de la ley no era únicamente el de frenar el pecado, sino también el de promover la justicia. Los mandamientos de Dios tienen un aspecto negativo, pero también un aspecto positivo. Y eso lo vemos claramente ilustrado en este primer ejemplo que el Señor usa aquí. El sexto mandamiento no prohíbe únicamente el homicidio. Hay mucho más contenido en estas dos palabras. Y la semana pasada solo tuvimos tiempo para examinar el versículo 22, en el cual el Señor presenta el aspecto negativo del mandamiento. Hay dos cosas más incluidas en las palabras no matarás. En primer lugar, dijimos la semana pasada que este mandamiento prohíbe albergar en el corazón un enojo pecaminoso contra cualquier persona. Versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Recuerden, hermanos, la ira como tal no está prohibida en las Sagradas Escrituras. La Biblia habla de que Dios tiene ira. La Biblia presenta a Cristo airado contra la dureza de corazón de los fariseos. El apóstol Pablo dice en Efesios 4, airaos, pero no pequéis. La ira en sí misma no es pecaminosa. Cuando nos airamos y nos enojamos al ver el producto y el efecto del pecado en el mundo, eso es natural y sería pecaminoso que no nos airáramos contra el pecado. Pero aquí se está prohibiendo claramente albergar sentimientos malignos en el corazón contra otra persona debido a problemas personales. Pero no solo eso. Dijimos también en segundo lugar que este mandamiento incluye una prohibición a expresar ese enojo pecaminoso a través de palabras denigrantes y de palabras hirientes. Dice Cristo, cualquiera que le diga necio. La palabra aramea raca, cualquiera que le diga raca a su hermano, cabeza hueca, estúpido, imbécil, ya es culpable, dice Cristo, de homicidio. Y más aún, cualquiera que le diga fatuo, la palabra hebrea moré, que significa rebelde, apóstata, será culpable ante el concilio. ¿Está prohibido entonces decir o expresar la palabra necio? No, hermanos, Cristo pronunció esa palabra en Mateo 23:19. El apóstol Pablo la pronunció en Gálatas capítulo 3. ¡Oh, Gálatas insensatos! ¿Tan necios sois? Aquí se está prohibiendo el uso de ese tipo de vocablo como una expresión de ira, como una expresión de enojo pecaminoso. Cuando usamos esa palabra para denigrar a la otra persona, para aplastar al adversario. Poniendo todo esto junto, hermanos, lo que el Señor nos enseña aquí
es que el sexto mandamiento prohíbe ciertamente el homicidio, pero prohíbe también albergar sentimientos malignos en el corazón hacia cualquier persona y más aún manifestar tales sentimientos de cualquier manera. De cualquier manera. Hermanos, no es necesario usar la palabra necio o la palabra estúpido contra una persona para denigrarla. Basta con decirle con un sentimiento de hastío: es que tú nunca entiendes cuando se te habla. Eso es exactamente lo mismo. Hermanos, ¿cuál es el pecado que está detrás de estas expresiones denigrantes? ¿Por qué eso es pecaminoso? El pecado que se esconde detrás de esas palabras es que son un atentado contra la imagen que Dios ha puesto de sí en el hombre. El hombre no es un animal racional, como lo pretende presentar la biología moderna. El hombre es un ser vivo que se diferencia de los otros seres vivos que habitan este planeta por el hecho de que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Los animales no poseen la misma dignidad que posee un ser humano porque Dios no puso su imagen en ellos. Por eso, y aunque nos digan que no los que pertenecen a la sociedad protectora de animales, no es lo mismo matar un perro, matar un gato, matar un ratón, que matar un hombre. Yo no estoy diciendo con esto que es correcto salir por ahí con un rifle a matar cuanto animal se nos aparezca por delante. No, hermanos, eso sería cruel. Y la Biblia dice que el justo hasta de la vida de su bestia cuida. Pero insisto en que no es lo mismo matar a un hombre que matar a un perro. Uno fue hecho a la imagen de Dios y el otro no. Vamos por un momento al libro del Génesis, capítulo 9. Génesis capítulo 9, y vamos a leer el versículo 3 y luego el versículo 6. Noten, hermanos, la comparación que hace aquí Dios hablando a Noé y su familia. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Escuchen bien aquellos que son vegetarianos por razones religiosas. Si usted es vegetariano por razón de salud, se lo respetamos. Pero si usted es vegetariano por una convicción religiosa, escuche lo que dice este texto. Todo lo que se mueve y vive, y yo nunca he visto un rábano caminando por ahí, está hablando de animales. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Y evidentemente, si Dios está permitiendo a sus hijos comer animales, está permitiendo matarlos. Pero noten ahora el versículo 6. Pero el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. En otras palabras, aquel que quite la vida a otro hombre debe ser muerto. Se le debe aplicar la pena capital, porque no es lo mismo matar un becerro para comerlo que matar a un hombre. Pero Señor, ¿por qué no es lo mismo? Sigan leyendo. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. He allí el problema. Cuando tratamos a un ser humano como se trata a un animal, cuando usamos palabras denigrantes contra él en un arrebato de ira, estamos atentando contra la imagen y semejanza de Dios que ese hombre lleva consigo. Hermanos, esto nada tiene que ver con el coeficiente intelectual de una persona. El que posee un coeficiente intelectual por debajo del promedio, posee la imagen de Dios en él, lo mismo que aquel otro brillante que posee un coeficiente intelectual por encima del promedio. Hermanos, Dios es ofendido cuando rebajamos a un ser humano al nivel de un animal. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3. Y esto no solamente ocurre cuando le quitamos la vida, sino también cuando usamos palabras denigrantes. Dice en el versículo 7, hablando de la lengua, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal.
Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. ¿Es por tanto un hipócrita aquel que con su boca bendice a Dios y con ella misma denigra a los hombres? Es un hipócrita. Y Cristo en Mateo capítulo 5 le llama a eso homicidio. Homicidio. Hasta aquí el aspecto negativo del mandamiento y todo lo que pudimos ver la semana pasada. Pasemos a considerar ahora el aspecto positivo del mandamiento. El aspecto positivo del mandamiento. Como decíamos hace un momento, la ley no fue promulgada únicamente para frenar la maldad, sino también para promover la justicia. Pero este aspecto positivo de la ley estaba muy por encima del alcance de lo que los escribas y fariseos podían comprender. Estos hombres no eran capaces de percibir tales implicaciones en las palabras de la ley. Recuerden que el problema del fariseo es que él se enfrentaba al mandamiento, veía el mandamiento como demasiado alto para poder cumplirlo. Entonces, ¿qué hacía él? Iba delante de Dios, impotente, clamando por misericordia. ¡Oh Dios, soy pecador! No, el fariseo era demasiado orgulloso para hacer eso. Él prefería reducir el alcance del mandamiento para poder justificarse delante de los hombres. Bien, la Biblia dice no matarás, y como yo no le he quitado la vida a nadie, hoy puedo sentirme tranquilo. Tal vez en ese mismo día atesoró una fuerte amargura en su corazón, un profundo deseo de venganza, de que a ese individuo lo partiera un rayo, pero eso no lo inquietaba. O tal vez hizo uso de un lenguaje hiriente y denigrante con el propósito de aplastar a su adversario, para dar riendas sueltas a su ira, pero nada de eso tiene importancia, siempre y cuando él no atente contra la vida de otro. Bien, ya Cristo ha mostrado a estos hombres que esa interpretación es inadecuada, deficiente. Pero ahora el Señor da un paso más adelante y procede a hacerles ver a estos escribas y fariseos y a toda la multitud que se congregó en el monte aquel día, que el sexto mandamiento llega más lejos aún. Algunas personas pueden tomar el mandamiento hasta aquí, hasta lo que hemos visto, y decir dentro de sí, bueno, yo me siento tranquilo, porque en medio de la dificultad me contuve de usar palabras inapropiadas. Me amarré la lengua. Eso está muy bien, siempre y cuando no lo dejes ahí. Eso está muy bien, hermano, siempre y cuando no lo dejes ahí. Cristo dice que los ciudadanos de su reino deben llegar más lejos e intentar remover la causa del problema. Versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Debemos recordar que en el momento en que el Señor pronunció estas palabras, la ley ceremonial estaba vigente aún. La ley que incluía todos aquellos sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. Y por lo tanto era muy natural que el Señor hiciera uso de esa ley para ilustrar su enseñanza. La ley de Moisés establecía una serie de ofrendas y sacrificios que debían ser presentados delante del Señor. Algunas de esas ofrendas eran obligatorias, algunas eran voluntarias. Algunas de esas ofrendas eran propiciatorias, es decir, eran llevadas delante del Señor como muestra de arrepentimiento por nuestros pecados, y algunas eran eucarísticas. Y por favor, no le tengan miedo a esa palabra, aunque la Iglesia Católica lo usa. La palabra Eucaristía significa sencillamente una acción de gracias. Algunas ofrendas eran propiciatorias, algunas ofrendas eran eucarísticas, eran presentadas como una muestra de gratitud del creyente a Dios por todos los favores, por todos los dones, por todas las bendiciones recibidas. Imaginemos ahora a un judío que viene delante del altar a presentar su sacrificio, digamos en el día de la expiación, por ejemplo.
Se supone que él está presentando el sacrificio porque reconoce sus pecados delante de Dios y está arrepentido de haberlos cometido. El mero hecho de presentar el sacrificio era una manifestación de arrepentimiento. Hasta aquí todo está muy bien. Pero resulta que ese mismo individuo guarda dentro de sí una libreta de cuentas contra todos aquellos que han pecado contra él, contra todos aquellos que le han ofendido. El individuo no pasa una. ¿De qué le vale a este hombre presentar su ofrenda? Es lo que Cristo está diciendo. Si su corazón está lleno de amargura y resentimiento. O supongamos que nuestro amigo judío afirma que él realmente no tiene ningún resentimiento contra el otro. Pero lo cierto es que tiene un problema con aquel que no ha resuelto bíblicamente. Y este hombre no está dispuesto a hacer el mínimo esfuerzo por resolver el problema que tiene con su hermano. Él sabe que su hermano tiene un problema contra él. Lo sabe, ellos han tenido un problema. Pero esta persona no tiene el mínimo deseo, no hace el mínimo esfuerzo por resolver el problema. Su indiferencia hacia el hermano testifica contra él. Su sacrificio por el pecado no será aceptable delante de Dios. Sabemos que ya no hay que presentar sacrificios por los pecados. Eso lo hizo Cristo una vez para siempre en la cruz del Calvario. No tenemos tiempo ahora, pero basta con leer Hebreos capítulo 10, versículo 1 en adelante. La actuación, estamos usando simplemente la ilustración para traer el punto aquí a colación. La actuación de este hombre es completamente hipócrita. ¿Por qué? Porque él está llevando su sacrificio de arrepentimiento con un corazón no arrepentido. Pero pastor, ¿y cómo usted sabe que ese hombre no tiene un corazón no arrepentido? Por la sencilla razón de que él no se está arrepintiendo del desamor con que está tratando al hermano que ha sido ofendido. Él debe arrepentirse de ese pecado de desamor. Pero su falta de deseo de arreglar su problema con el hermano está evidenciando claramente que no lo ama y por lo tanto él tiene pecados de los cuales arrepentirse. Está llegando delante del altar con un corazón hipócrita. O supongamos que nuestro amigo judío no está sacrificando por el pecado, sino que está llevando una ofrenda de acción de gracias. Una ofrenda voluntaria por los dones y regalos que ha recibido de la mano de Dios. Si este hombre lo estuviese haciendo con un corazón sincero, con un corazón correcto, con un verdadero sentido de gratitud, él debiera ser movido a pensar de esta manera. Dios ha sido tan bueno conmigo. Esta ofrenda que estoy trayendo al altar no es más que una pequeña muestra de sus grandes bendiciones para conmigo. Pero si Dios ha sido tan bueno conmigo, ¿cómo puedo yo seguir manteniendo esta actitud de indiferencia hacia mi hermano? Cristo dice allí, si en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, que tienes con él un problema no resuelto, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Ese es el mismo principio que encontramos en 1 de Juan capítulo 4 versículo 20. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Hermanos, el Señor está tratando aquí con un problema muy común entre los hombres. Muy común, ¿saben cuál es? El de intentar acallar la voz de la conciencia, la voz del Espíritu Santo a través de actividades religiosas. Eso es un problema muy común. El doctor Martin Lloyd-Jones lo desglosa de esta manera. Dice, los fariseos eran expertos haciendo esto. Iban al templo con regularidad, eran bien meticulosos en estas materias de detalles y minucias de la ley, pero juzgaban y condenaban constantemente a los demás con desprecio. Evitaban que la conciencia los acusara diciendo, bueno, después de todo, doy culto a Dios, llevo mi ofrenda al altar. Todos conocemos algo de esta tendencia a no enfrentarnos directamente con la acusación que el Espíritu Santo hace que sintamos en el corazón. Esa tendencia a decirnos, bien, a fin de cuentas, hago esto y aquello, hago muchos sacrificios, ayudo en esto, dedico tiempo en esta actividad cristiana. Mientras tanto, no nos enfrentamos con la envidia que sentimos hacia otro cristiano,
o con algo de nuestra vida personal, privada. Compensamos una cosa con otra, pensando que este bien compensa aquel mal. Termina la cita. Es esa mentalidad farisaica la que Cristo está criticando aquí. Él está diciendo, sabes que te has airado contra tu hermano, sabes que le has ofendido, que tienes un problema con él. No intentes ahogar el asunto en medio de un sinfín de actividades religiosas. Ve y reconcíliate con tu hermano, de lo contrario estás violando el espíritu de la ley. ¿Y cuál es el espíritu de la ley? ¿Cuál es el espíritu que está detrás de este mandamiento? El mismo espíritu que está detrás de todos los otros mandamientos. En Mateo capítulo 22, los versículos 37 al 40, el Señor Jesucristo nos dice que toda la ley y los profetas se resumen en dos cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, dice nuestro Señor, depende toda la ley y los profetas. Y ahora yo me pregunto, ¿estamos amando al prójimo? ¿Estamos amando al hermano cuando sabemos que tenemos un problema con él y simplemente actuamos como si tal persona no existiera? ¿Estamos amándolo? No, hermanos. No, hermanos. Si realmente amamos a esa persona con un amor bíblico y sacrificial, intentaremos remover la causa del conflicto. El amor no es únicamente ausencia de mal, sino más bien la presencia del bien. Valga la redundancia. ¿Pensaría usted que una madre ama a su hijo si esa madre es indiferente hacia ese hijo? Bueno, pastor, pero yo conozco madres que maltratan a sus hijos. Al menos esa mujer no le hace ningún mal. Sí, pero tampoco le está haciendo ningún bien. Y esa indiferencia es en sí misma un mal. Ella no está procurando activamente hacerle daño a su hijo, pero al tratarlo con indiferencia lo está dañando igual que si lo maltratara. Es la misma cosa. Dios no acepta la adoración de aquel que no ama a su hermano, de aquel que no se preocupa ni se inquieta aún a sabiendas de que su hermano está ofendido con él. Es este el principio que está detrás de estas palabras. ¿Y saben una cosa? Si estos escribas y fariseos hubiesen leído el Antiguo Testamento con ojos menos legalistas, si hubiesen dado cuenta de que lo que Cristo está diciendo aquí no era nada nuevo. Yo me imagino cómo se sentían estos escribas y fariseos que se jactaban de conocer la ley de cabo a rabo cuando Cristo les decía, ¿y ustedes no han leído lo que dice la ley? Las enseñanzas del Señor estaban en perfecto acuerdo con la ley y los profetas. Cristo no vino a establecer nuevos estándares éticos y morales como algunos creen. Lo que el Señor está diciendo aquí es lo mismo que Dios enseñó al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. Versículo 11 en adelante. Por eso Cristo dice, yo no he venido a abrogar la ley o los profetas. Yo he venido más bien a cumplir lo que los profetas dijeron. Versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Oh hermanos, que Dios nunca tenga que decir de nosotros, vuestros cultos son una iniquidad. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Y me imagino a un judío diciendo, pero Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el pecado tan grave que hemos cometido?
llenas están de sangre vuestras manos. En otras palabras, Él está diciendo, ¿saben por qué no los voy a oír? Porque son unos homicidas. Pastor, pero esta no es una congregación de asesinos. Hermanos, recuerden lo que vimos la semana pasada, ¿qué es el homicidio? ¿Qué es el homicidio? Y a la luz de lo que dice el Señor, ¿quién puede levantar su mano y decir, yo no soy un homicida? Y Cristo está diciendo, porque vuestras manos están llenas de sangre, yo no puedo sufrir vuestras fiestas solemnes. Es lo mismo que aparece en Isaías capítulo 58. En aquel texto, Isaías 58, se habla del ayuno. Y dice Dios, tampoco puedo soportar vuestros ayunos. Versículo 1 en adelante. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué? Dicen ellos, ayunamos y no hiciste caso. ¿Por qué, Señor, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido? He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Ahí está el problema. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de cenicia. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, mientras tenéis el corazón lleno de pecado? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Dios está diciendo, ¿cómo ustedes piensan que yo voy a oír vuestras oraciones cuando estáis llenos de indiferencia hacia las necesidades de vuestros hermanos? Yo no puedo escuchar vuestras oraciones, dice Dios. Yo no puedo atender vuestros ayunos. Muchas personas se preguntan, Dios, pero ¿por qué yo oro y oro y oro y no pasa nada? Yo no veo tus respuestas, oh Dios. Bueno, hay veces que Dios responde nuestras oraciones diciendo, espera un tiempo. Y no es porque tengamos ningún pecado, es porque en el propósito de Dios, ese es lo que Dios ha establecido. Pero otras veces, hermanos, es porque nuestras oraciones no están subiendo ni al techo. Y lo mismo vemos en el libro de Romanos, en el Nuevo Testamento, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Hermanos, aquí no se nos manda a ser indiferente hacia nuestros enemigos. Que nadie piense que ha cumplido el espíritu de la ley simplemente porque ha decidido ignorar al que quiere hacerle daño, ignorar al que está molesto con él. Pablo nos dice aquí primeramente que no debemos pagar mal por mal, que no debemos procurar vengarnos del que nos ha hecho daño. Pero el apóstol llega más lejos aún y dice que también debemos procurar su bien. Debemos procurar su bien. Pero si ya esto es demasiado para ti, él llega todavía más lejos. Y dice que debemos procurar, si está en nuestras posibilidades, remover la causa del problema y reconciliarnos con la persona. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ah, pastor, pero ¿y si esa persona se ha mudado a otro país? Se ha mudado a otra ciudad, ¿qué puedo yo hacer? Consigue su dirección y envíale una carta y pídele perdón por lo que le has hecho.
Pero pastor, si no tengo la menor idea de dónde puede estar esa persona, ni de quién puede darme su dirección, ¿qué hago? Entonces debes entender que por alguna razón providencial, Dios ha impedido por el momento que puedas hacer eso. No obstante, debes trabajar con tu propio corazón para eliminar cualquier raíz de amargura que haya en ti, a la vez que debes mantener la disposición interna de tratar el asunto con la persona si en un futuro Dios en su providencia te permite contactar. Si esa es tu disposición, hermano, toma tu Santa Cena tranquilo, porque esa persona ahora mismo está lejos de ti. Estás imposibilitado de contactar. De todos modos, hermanos, amados de la iglesia, yo no quisiera que ustedes perdieran de vista el espíritu del mandamiento en medio de todos estos detalles particulares. A veces nos perdemos mirando los árboles y perdemos de vista el bosque. El punto que Cristo está recalcando aquí es que no debemos acercarnos a Dios con un corazón lleno de resentimiento contra otra persona o con una actitud indiferente que no toma en cuenta el hecho de que este individuo está ofendido con nosotros. Eso debe inquietarnos. Y no solo inquietarnos, sino también movernos en la medida de nuestras posibilidades a resolver el problema con la persona, a procurar una reconciliación. Si no tenemos interés en hacer esto, podríamos estar manifestando que la gracia de Dios no ha operado en nosotros. En otras palabras, que somos inconversos. Vamos a Mateo 5 otra vez. Mateo 5 ahora, versículo 25 al 26, el resto del pasaje. ¿Qué dice el Señor? Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, cuando todavía estamos en nuestro peregrinaje hacia la Canaán celestial. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El Señor está usando aquí una parábola con el propósito de recalcar la importancia de este asunto y la premura que debemos tener de resolver nuestros problemas personales. Lo que Cristo está diciendo es esto. No pienses en función de tu hermano únicamente, no. Piensa también en tu relación con Dios, en tu situación frente a Dios. Él es el juez que ha de juzgarnos algún día y sus leyes son absolutas. Absolutas. Todo esto que Cristo dice en el texto, hermanos, no es más que una figura. No es la cárcel literal a la que debemos temer, sino a la ira de Dios contra el pecado. La Iglesia Católica Romana usa ese texto para probar la existencia del purgatorio. El único texto que yo creo que podrían encontrar en toda la Biblia. Ellos dicen, ahí se está hablando de una cárcel en la cual la persona va a salir cuando pague su último cuadrante. No, hermanos, no. Ese texto no está hablando de ningún purgatorio. La palabra purgatorio no aparece en todas las Escrituras. No es de eso que el texto está hablando. Hermanos, nuestros pecados son primariamente contra Dios, como veremos en la conclusión. Y por lo tanto, como Dios es un ser infinito, la culpa de nuestro pecado es infinita también. Cuando Cristo dice allí, no saldrás hasta que pagues hasta el último cuadrante, estás diciendo, no saldrás nunca. No saldrás nunca. Eso es lo mismo que enseña Cristo en la parábola de los dos deudores en Mateo 18. En Mateo 18, Cristo habla de dos personas, una que le debía a un rey millones de dólares, por ponerlo en un lenguaje contemporáneo, y el rey le perdonó toda la deuda porque el individuo fue y le dijo, yo no puedo pagarte, perdóname. El rey tuvo misericordia de él, lo perdonó. El individuo sale de la casa del rey y se encuentra con alguien que le debe 17 pesos. Y comienza y lo agarra por el cuello y le dice, págame lo que me debes. Y el hombre le dice, yo no tengo los 17 pesos para pagarte, perdóname la deuda. Pero este perverso le dice que no y lo mete en la cárcel. Dice la Escritura que algunos siervos fueron al rey y le dijeron, ¿tú supiste lo que hizo el siervo aquel al que tú le perdonaste toda tu deuda?
que Él no quiso perdonar una pequeñita deuda que un hermano tenía contra Él. Y dice ahora en el versículo 33 del capítulo 18, o versículo 32, entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. ¿Ven la misma fraseología? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano su ofensa. ¿Ven la similitud, hermanos, entre ambos textos? Alguien puede preguntar, pero pastor, la salvación es por gracia. Eso no depende de mis obras, no depende de que yo perdone al otro, eso depende de la gracia de Dios. A lo que decimos, sí, eso es verdad. Totalmente cierto, dice en Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es un regalo de Dios. No por obras, dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Pero la idea que está detrás de estos pasajes es que donde la gracia de Dios ha obrado, también debe manifestarse, mostrarse a través de una preocupación sincera por mantener una buena relación con mis semejantes, siempre y cuando esto sea posible. Siempre y cuando esto sea posible. Como bien señala el comentarista del siglo pasado, John Brown, la única base de esperanza de que nuestras personas o nuestros servicios serán aceptados por Dios, es la libre gracia de Dios. Pero es una prueba clara de que esa gracia no ha sido creída por mí, y por lo tanto de que no poseo ninguna base para mi esperanza, si esta supuesta gracia no influencia mi comportamiento hacia los demás. El hombre que voluntariamente injuria a su hermano y persiste en esa injuria voluntaria, está dando muestras inequívocas de que el amor de Dios no ha sido derramado en su corazón y por lo tanto ese hombre no puede ser un adorador aceptable hasta que él mismo no haya obtenido misericordia por medio de la fe en la verdad. Hermanos, como ustedes pueden ver, este asunto es de suprema importancia ante los ojos de Dios. Hay personas que se ufanan de tener una relación con Dios muy especial y única. Ah, si tú me vieras a mí cuando yo estoy orando. Yo siento a Dios frente a mí. Hasta lloro y me paso horas de rodillas orando. Pero son esas mismas personas que tienen problemas con todo el mundo, porque son ásperos en su forma de ser, porque son desconsiderados, porque son egoístas, porque no tienen una gota de misericordia, porque no tienen una gota de gentileza al tratar con los demás, y si alguien les hace algo difícilmente perdonan, difícilmente hacen el esfuerzo de buscar una reconciliación y ni hablar de aceptar que ellos podrían ser culpables. Tales personas se engañan a sí mismas si creen que tienen una relación real con Dios. Eso no es verdad. Eso no es verdad. El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Eso es lo que dice Juan. Sabemos que no podremos evitar completamente ofender a los demás. Tal vez alguno ya está ofendido conmigo aquí. No podemos evitar ofender a todo el mundo. Aun cuando nos comportemos en una forma correcta. Nuestro Señor Jesucristo ofendió algunas veces a aquellos que lo escuchaban. En Juan capítulo 6, versículo 60 se nos dice que muchos de sus oyentes reaccionaron ofendidos al oír el discurso del pan de vida. Y dijeron, dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Y Cristo les respondió, ¿esto os ofende? Ellos estaban ofendidos con Cristo. Hermanos, muchas veces tendremos que enfrentar ofensas injustas de personas que se molestan con nosotros porque los hemos amonestado bíblicamente por un pecado que han cometido. O inconversos que se molestan simplemente porque les hemos predicado el Evangelio.
nos examinamos a nosotros mismos, llegamos a la conclusión de que cuando amonestamos al hermano no usamos ninguna palabra hiriente, ninguna palabra descompuesta. O de que no nos faltó gentileza al predicar el Evangelio y aún así el inconverso se molestó, se sintió ofendido, simplemente porque le dijimos que sus buenas obras no son suficientes para llegar al cielo. ¿Y se ofendió? Hermanos, eso es inevitable. Eso es inevitable. Dicen que cuando los predicadores de Wesley llegaban al cuartel que ellos tenían allí en Inglaterra, luego de haber predicado la palabra, Wesley le preguntaba, ¿se convirtió alguien? No. ¿Les tiraron piedras? No. Entonces predicaron sin poder. Este hombre tenía el concepto de que el Evangelio o salva o molesta. No, hermanos, muchas veces vamos a molestar simplemente por predicar el Evangelio y eso es inevitable. Pero en cuanto dependa de nosotros, dice Pablo, tratemos de estar en paz con todos los hombres. Si un hermano de la iglesia se ha ofendido porque hemos ido gentilmente y le hemos amonestado, sí con firmeza, pero gentilmente, no dejes el caso allí. Sigue los pasos de Mateo 18. Ve con alguien imparcial que juzgue entre tú y él, pero no dejes el caso inconcluso. Ese es el espíritu que está detrás del sexto mandamiento. No se trata simplemente de no hacerle daño al otro. Lo que Dios desea es que amemos al otro. Y el amor es algo más que la ausencia del mal. Es procurar activamente el bien del objeto amado a una costa de sacrificio personal. Ese es el espíritu que está detrás del sexto mandamiento. Bien, hermanos, como ustedes pueden ver, tomando la prédica del domingo pasado y la prédica de este domingo, lo que estamos hablando aquí es de que la ira pecaminosa, es un obstáculo muy fuerte que tenemos en el corazón para amar bíblicamente al hermano. Y es precisamente lo que Cristo está haciendo. Quita tu ira para que puedas amar. Pero sabemos que no es fácil librar la batalla contra la ira que habita en nuestro corazón desde que nacemos. Por esa razón yo no quisiera concluir este tema sin mencionar brevemente algunos principios que nos ayuden a controlar esos impulsos pecaminosos que residen en el corazón. Algunos principios, brevemente. Primer principio. Hermano, ora a Dios diariamente por este problema. Ora a Dios diariamente por este problema. No solo tenemos que luchar con la tendencia del pecado que mora en nosotros, sino también con nuestra idiosincrasia latina, con esa sangre caribe que hay en nuestras venas. Y alguien dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver el hecho de que somos latinos con el asunto de la ira? ¿Saben una cosa, hermanos? Hay problemas étnicos que influencian el comportamiento aún de un creyente. Cuando el apóstol Pablo escribió su carta a Tito, le dijo, Tito, uno de los poetas cretenses dijo que los cretenses son unos ociosos, que son unos glotones, que son malas bestias y que son mentirosos. Y Pablo dice, ese testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Pablo está diciendo, Tito, tienes un problema que lidiar allí, porque esa gente viene de un trasfondo problemático. Hay ciertas tendencias que caracterizan a los grupos étnicos. Algunas tendencias son positivas, otras son negativas. En el caso nuestro, hermanos, hay una tendencia marcada a la agresividad. Yo no sé si es el calor, pero hay una tendencia marcada hacia la agresividad. Usted está esperando que el semáforo se ponga en rojo y desde que se pone el semáforo en verde comienza a atrás. ¡Avanza, imbécil! Pero espérate que yo no tengo un cable conectado entre el semáforo y el acelerador. Tengo que reaccionar, pero es como una agresividad. La gente anda por la calle como si le estuvieran matando, molesta. Nadie quiere hacer fila. Es una agresividad que está en la sangre latina y nosotros tenemos que decir como David, Señor, líbranos de homicidios. David le oró al Señor en el Salmo 51, líbrame de homicidios, oh Dios. Nosotros tenemos que orar diariamente, Señor, aplaca el pecado que mora en mi corazón y este indio que tengo por dentro. Dios tiene que aplacarlo con su Santo Espíritu. Tenemos un problema, hermanos.
Somos dados a la agresividad. Y lo vemos aún en la forma en que nuestros niños se tratan en el colegio unos con otros. Son brutos. Hablando no de inteligencia, sino de la forma de actuar. Se tratan con brutalidad unos a otros. Y nosotros tenemos que tomar a nuestros niños y ayudarlos a vencer esa hostilidad que habita en sus corazones. Ora a Dios, hermano, diariamente por este problema. Diariamente. Y si tú sabes que en tu caso la ira es algo muy fuerte, más razón tienes tú para orar todo el tiempo. Señor, líbrame de homicidios. En segundo lugar, procura ser amable y gentil todo el tiempo. Eso debe hacerlo todo el mundo, pero más en el caso de alguien que tiene esa corrupción revolteada. Procura ser amable y gentil todo el tiempo. ¿Para qué? Para que a la hora de enfrentar problemas con otros, hayas formado hábitos de santidad que te ayuden a tratarlo con mansedumbre. Muchas veces nosotros nos sorprendemos cuando leemos la historia de Job, cuando vino sobre Job todo ese mal, y dice la Escritura que Job se postró delante de Dios y adoró, y dijo Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, y decimos, wow, cómo me gustaría a mí poder reaccionar como reaccionó Job. Sí, pero para poder reaccionar como Job reaccionó en medio de la aflicción, hay que vivir como él vivió cuando no tenía aflicciones. Dice en el capítulo 1 que Job adoraba a Dios todos los días de su vida. Job formó un hábito de santidad. El hábito de dar gracias a Dios por todo. El hábito de llevar toda cosa delante de Dios en oración. Cuando le vino lo que le vino, él reaccionó de acuerdo a ese hábito de santidad. Hermanos, ¿qué dice Filipenses 4:5? Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Hermano, ¿alguna vez has pensado que si tú no eres gentil, estás pecando contra Dios? Simplemente cuando llegas a un sitio y no dices, buenos días, gracias, por favor. Esa es otra cosa que tenemos que trabajar con nuestros hijos, hermanos. Esa es otra cosa que tenemos que trabajar con nuestros hijos. A veces llegamos a los lugares, el niño está ahí con la cabeza para abajo. Fulanito, saluda al pastor. Hermanos, ¿saben qué es eso? Eso es egoísmo. Eso es egoísmo y ese egoísmo debe ser castigado. Ese egoísmo debe ser castigado. Hay niños que uno llega a un sitio y parece que llegó una vaca. No se mueven para nada. Hermanos, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos a ser gentiles. Nosotros debemos ser gentiles. Aún en el trato con nuestros hijos. Gracias, mi amor. Buenos días. ¿Cómo dormiste anoche? Hermanos, si nosotros nos acostumbramos a ser gentiles con los demás, cuando no hay ningún problema y formamos ese hábito de santidad, va a ser más fácil. No que va a ser totalmente fácil, pero va a ser más fácil tratar con gentileza y mansedumbre cuando haya un problema. Tercero, piensa antes de hablar. Piensa antes de hablar. El que se apresura con sus pies peca, dice la Escritura, el que se apresura con sus labios también. Dice el profeta Amós que cuando el prudente se encuentra en medio de un tiempo malo, calla. Hermano, cuando tú estás en medio de un conflicto con otra gente, piensa antes de hablar, para que no hables con ironías, para que no eches más leñas al fuego. Cuarto, procura tener una visión correcta del pecado de tu ofensor. Procura tener en medio del conflicto una visión correcta del pecado de tu ofensor. ¿Qué significa eso, pastor? Que consideres en ese momento que el pecado primario de ese individuo no es que te ha ofendido a ti, es que ha ofendido a Dios. Es como David cuando llega en el Salmo 51 diciendo, Señor, contra ti he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Saben por qué nos airamos? ¿Por qué albergamos en el corazón sentimientos malignos contra otros? Porque en el fondo creemos que somos la gran pieza. ¡Me ha ofendido a mí! ¿Y quién eres tú? Un miserable gusano que si Dios no hubiese rescatado a tiempo, hubieses caído en las más profundas profundidades del infierno. ¿Quién eres tú, hermano? Ese no es el problema.
El problema es que esta persona ha ofendido a Dios. Y cuando nosotros vemos el pecado de los demás bajo esa perspectiva, en vez de airarnos contra él, nos airamos contra el pecado y tratamos de reconciliar al hermano con el Dios al que él ha ofendido. Contra ti solo he pecado, dice David. Y finalmente, resuelve el problema lo más pronto posible. Resuelve el problema lo más pronto posible. Algunas personas dicen, el tiempo lo cubre todo. Hermanos, eso no es bíblico. Cristo dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Y en Efesios 4:26 dice el apóstol Pablo, airaos, pero no pequéis, no dejes que siquiera se ponga el sol sobre tu enojo. Resuelve tu problema rápido. Porque hay muchos matrimonios que se llevan tan mal a lo largo de tantos años. ¿Saben por qué? Porque se han estado generando problemas entre ellos que nunca han sido resueltos correctamente. Nunca han sido resueltos correctamente. Y cada problema de esos crea una amargura en el corazón, una incisión en el corazón, una cicatriz. Andando el tiempo, usted olvida cuál fue el problema que causó el conflicto, pero no olvida la amargura que hay en su corazón contra esta persona. Tal vez usted no puede al cabo de los años reconstruir la escena que sucedió hace 15 años atrás, después 20 años atrás, después 10 años atrás. Usted no tiene una libreta de cuentas, tal vez no tiene ni siquiera buena memoria. Pero la cicatriz está allí. La cicatriz está allí. Y un mal día, el esposo llega de la calle y le hace una cosita así a la mujer. Y ella explota como un montante. Y alguien dice, pero ¿cómo es posible que esta mujer haya reaccionado así por esa cosita? Es que no fue esa cosita, es lo que ese hombre le ha estado haciendo por años y años, que nunca ha sido resuelto bíblicamente. Hermanos, el tiempo no cura las heridas, eso no es bíblico. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Pronto. Las deudas añejas les pasa como al vino, que se ponen más fuertes cada vez. Bien, hermanos, esperamos que estos principios nos ayuden a tratar con la ira pecaminosa que habita en nuestro corazón, para que podamos mantener una conciencia tranquila delante de Dios, delante de los hombres, y preservar la unidad de su iglesia hasta que nuestro bendito Señor y Salvador regrese. Vamos a orar. Soberano Rey y Señor y Dios Todopoderoso, al escuchar estas cosas, nos vemos compelidos a decirte, Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras maldades. Perdónanos, oh Padre, porque no siempre hemos sido diligentes en resolver el problema con los hermanos. Perdónanos, oh Señor, porque no siempre hemos sido todo lo humildes para aceptar una amonestación. Perdónanos, oh Señor, por ese espíritu defensivo, ese maldito espíritu defensivo que tenemos dentro y que no nos permite ver nuestras faltas con objetividad. Oh bendito Rey, concédenos por medio de tu Santo Espíritu que podamos desarrollar en nuestro corazón el carácter de Cristo. A ser mansos, humildes, compasivos, misericordiosos, gentiles en nuestro trato los unos con los otros. Ayúdanos, oh Señor, para que de esa manera, cuando Cristo vuelva, encuentre iglesia bíblica del Señor Jesucristo siendo una.